Al parecer las derrotas y las malas noticias para los partidos de oposición en nuestro país, o sea PRI, PAN, PRD, no terminan de terminar, ya que el día de hoy se va a conocer esta noticia que ustedes estarán viendo en pantalla, en donde se menciona que el partido del presidente, o sea Morena, le terminó arrebatando 2 distritos a los partidos de oposición, esto conforme el conteo final de los votos, en donde ya en el PREP se llegó al 100%, y pues se le terminó dando la vuelta a estos partidos opositores, haciendo que el conteo final termine en que Morena y sus aliados se terminan llevando 121 distritos, mientras que los partidos opositores se terminan llevando 63. ¿Esto qué significa? Que bueno, al parecer las derrotas que tuvieron en este 6 de junio pues no terminan de acabar, o sea, siguen una tras otra, puesto que también me gustaría recordarles lo que se dio a conocer el día de ayer, en donde pues Morena, conforme un recuento de votos en una alcaldía, perdón, en un municipio de Michoacán, le terminó pues ganando a Movimiento Ciudadano. Entonces, lo que yo veo en estos momentos es que la participación de la población pues se inclinó mayormente por el partido del presidente, y es que a ver, no podemos tapar el sol con un dedo y decir, no, es que la oposición se llevó algo, no, o sea, la oposición quedó totalmente derrotada, y lo señalaron los mismos dirigentes, los mismos exdirigentes de estos partidos, como por ejemplo, Gustavo Madero, quien fue dirigente nacional del PAN, él señaló que la oposición está festejando en nada, puesto que Morena sigue teniendo la mayoría en el Congreso, la mayoría simple, y justamente la mayoría calificada lo más probable es que la termine logrando mediante alianzas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el PAN, el PRI, el PRD dijeron les quitamos mayoría calificada a Morena, es totalmente falso. Porque en el año 2018, donde se llevó Morena la mayor cantidad de participación, que obtuvo creo que pues más de la mitad por sí solos en el tema de la mayoría simple, la mayoría calificada nunca la tuvieron. Esa mayoría calificada la obtuvieron hasta después de que entraron al tema de las funciones que ellos tienen que realizar, en donde consiguieron alianzas. Lo mismo va a pasar en este nuevo periodo, en donde se va a reintegrar la Cámara de Diputados, y también pues se va a terminar reintegrando el tema relacionado con las gubernaturas, diputaciones locales, municipios, todo este apartado. Y es que a ver, les digo, y se preguntan qué entidades o qué distritos, mejor dicho, fueron los que terminaron perdiendo pues estos panistas. Aquí tenemos varios. Y también tenemos el tema del conteo, que es lo que les mencionaba, en donde Morena se terminó llevando 121 distritos y la oposición 63. Entonces aquí ya estamos viendo que las cosas no le beneficiaron como pensaban los opositores. Y aquí es donde estamos viendo el mapa de calor, en donde un lado nos aparece la tabla del conteo y del otro lado nos aparece justamente este mapa de calor, que es, digamos, la representación gráfica más entendible para la mayoría de la población, en la cual podemos ver, dependiendo de los colores, pues cuál fue el que le fue mejor. Y pues básicamente el país está repleto de Morena, o está en su mayor parte cubierto del color de Morena. Esto significa que fue donde se llevó mayor cantidad del tema de los votos, o que se llevó esos distritos. Ahora bien, los distritos que le terminó arrebatando Morena a la coalición PRI, PAN, PRD fue La Paz, por una diferencia bastante corta de 162 votos. Entonces aquí es donde vemos que la participación de la gente es fundamental dentro de la democracia. ¿Y por qué? Porque estas pequeñas diferencias, que incluso si tú las pones en proporción, no llegan a representar a veces el 0.2%, el 0.3%, pero esa diferencia al fin y al cabo significa una victoria o significa una derrota. En este caso, pues la victoria fue para Morena, y en el caso de la derrota fue para los partidos opositores. Y es que a ver, esto no me lo estoy inventando, simplemente estoy haciendo la representación en palabras más sencillas de los datos gráficos estadísticos que nos dio el Instituto Nacional Electoral. Es así de simple. Y a ver, también el otro distrito que terminaron perdiendo estos personajes, lo estamos viendo aquí, que es el nombre incluso está un poquito complicado, Tantoyuca, en Veracruz. Entonces estos lugares que terminaron perdiendo pues se vieron reflejados sobre todo en la participación de la gente, que claro, les digo, en estas elecciones intermedias, que regularmente no llegan a tener una participación tan importante, porque si nosotros vemos los datos estadísticos que teníamos de los anteriores gobiernos, lo que podíamos ver es que el decrecimiento, la participación en las elecciones intermedias siempre se iba pero al suelo. En el caso del actual mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que vemos es que las elecciones intermedias no tuvieron una caída así tan importante, o sea, sino que tuvieron pues casi
casi se acercaron a las elecciones primarias. ¿Por qué? Porque según los datos estadísticos que dio el Instituto Nacional Electoral, la participación ciudadana correspondió al 52.8%. Entonces estos datos son bastante buenos y nos deja claro que la gente quiso salir a votar en estas elecciones independientemente del partido que ellos hayan deseado. Eso ya le corresponde a cada quien. Yo solamente destaco lo que aquí ocurrió, y es que les digo, las vueltas que les está dando Morena, esto a pesar de que ya pasó el día de las elecciones, pues siguen estando ahí, y que probablemente siga habiendo algunas pequeñas modificaciones, sobre todo en el tema de municipios. Es muy probable. ¿Por qué? Porque la oposición pidió recuento de votos, y este recuento de votos, en lugar de afectarle a Morena y a sus aliados, les está ayudando. El ejemplo más concreto de ello lo tenemos en el caso de Campeche, en donde según los datos que dio el Instituto Nacional Electoral, la diferencia más cercana a la posición número 1 que lleva Laida Sansores es de 7,000 votos. O sea, tú dirás, bueno, a lo mejor en términos de proporción no es mucho, pero si nosotros nos ponemos a analizar que ya el conteo básicamente dijo adiós, pues ahí ya nos percatamos de que pues Morena se lleva pues Campeche y se lleva otras 11 entidades, junto con sus aliados, que es el partido de Morena y del PT. Pero bueno, aquí es lo que yo les mencionaba, las derrotas no paran de surgir, y también quiero desmentir un dato que muchos señalaron por parte de los opositores, y es que, a ver, hay que ser certeros en los datos. La oposición dice, es que le quitamos mayoría a Morena. Falso, nunca le quitaron mayoría a Morena, porque Morena nunca tuvo mayoría calificada. Y es que esto lo tenemos, por ejemplo, en el año 2018, Morena terminó consiguiendo 254 espacios. Y eso no significa mayoría calificada. Mayoría calificada se refiere a 2/3 partes de la Cámara. Entonces Morena nunca la tuvo. Morena la consiguió hasta después de las alianzas con todos los partidos. Porque déjenme romper la burbujita a esas personas que apoyan al PRI, al PAN y PRD, que dicen, es que les ganamos a Morena. Falso. Saben que gran parte de las reformas que ha sacado el presidente Andrés Manuel López Obrador han sido también con votos del PRI y del PRD y del PAN, que claro, en menor medida que las personas de su coalición, que es justamente Morena, el Verde, que pues sí, ha sido en menor medida, pero pues siguen participando a favor de las reformas impulsadas por el presidente. Por eso les digo que esta falacia de que está sacando Claudio X González, Gustavo de Hoyos, Marco Cortés, Zambrano, Alito Moreno, que le quitaron mayoría a Morena, falso. Y esto no lo digo yo, lo dicen los datos numéricos, y los datos numéricos no mienten. ¿Por qué? Porque esos son datos duros que no puedes arrebatar y decir, no, es que yo tengo otro tipo de información que me permite decir que estos datos no son válidos. No, estos datos son otorgados por parte del Instituto Nacional Electoral. Por ello que me vengas a decir, no, es que tú estás mal, pues no, todo yo siempre lo pongo con fuentes, incluso los datos de esta información se los voy a dejar en la descripción, porque a mí me interesa que no solamente tomen mi parte de los datos, sino que, o mejor dicho, la información que yo tengo, sino que también ustedes investiguen, porque les digo, no solamente se le tiene que creer a una persona, se tiene que investigar varias fuentes y de ahí determinar pues las posturas personales que puede llegar a adquirir. Pero bueno, de ayer más aquí estamos viendo que les digo, las derrotas no terminan y van a seguir. ¿Por qué? Porque Morena se terminó llevando 18 congresos locales en donde incluso gobierna la oposición. El ejemplo de ello, Tamaulipas. Eso quiere decir que cabeza de vaca, en cuanto ingresen los diputados locales de Morena, que son los que van a tener mayoría, pues cabeza de vaca se le va a retirar el tema del fuero, y de ahí se va a poder iniciar el proceso legal en su contra, porque aunque un juez en estos momentos haya otorgado la suspensión para que no se le pueda detener, pues siempre hay mecanismos legales para poder, digamos, hacer ahí algunos movimientos, y lo más probable es que el presidente en estos momentos esté esperando a que salga del puesto para ahí hacer el ataque, y no, digamos, darle como el pitazo de, voy a hacer esto, no, porque el presidente siempre ha actuado de esa forma, o sea, sabe a veces mover determinados hilos que les llega a beneficiar, que a algunos le puede parecer ético y a otros no, pues eso ya es cuestión de cada quien. Se los repito, eso ya lo decide cada persona, porque lo que para mí es ético puede que para otra persona pues no lo sea, o puede que lo que para mí sea ético puede que para otro pues tampoco lo termine siendo. O sea, tenemos esos dos lados. Por eso les digo que yo solamente doy la información, ustedes son los que dictaminan qué es lo que opinan con respecto a ello. Y de ahí en más, pues no me queda otra cosa que decir más que los datos se los dejo en la descripción. Y pues si esta información les agradó, me harán un gran favor dejándome pues un like, un comentario, suscribiéndose. Y nada, nos veremos muy pronto. Muchas gracias por ver esto. Hasta luego y adiós.